Bueno, esto es el modelo de lo que sucede con el paciente con hipertensión arterial en el tiempo, esto lo presentamos hace algunos años en un Congreso Mundial de ECO, igual tal cual está acá. Este es un corazón de un paciente con hipertensión arterial. Aquí un concepto es que en cualquier tipo de patología cardiovascular hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la enfermedad. En la hipertensión arterial, definitivamente la cavidad que sufre el impacto, si la hipertensión arterial es una dificultad por vasoconstricción al pasaje de sangre por la aorta hacia todo el cuerpo, la cavidad que está directamente relacionada a esta sobrecarga hemodinámica es el ventrículo izquierdo. Si yo veo un paciente hipertenso, probablemente si recordamos o como se va a mencionar en la clase de hipertensión arterial, ¿qué molestias tiene usted, señor? Yo no siento nada, doctor. Entonces, definitivamente la hipertensión de recordar que es una enfermedad asintomática. Entonces, si yo no busco los síntomas, definitivamente no, o no busco la enfermedad tomando la presión arterial, no busco factores condicionantes haciendo una buena historia como consumo excesivo de sal, consumo excesivo de alcohol, antecedente familiar de enfermedad, no voy a hacer un buen diagnóstico. Si no le pregunto si cuando se despierte en la mañana tiene dolor de cabeza, probablemente no voy a recordar o no voy a descubrir que es un paciente que tiene un resalto matinal importante de la hipertensión arterial, que es un condicionante de riesgo. La hipertensión arterial da síntomas en solamente 30 de 100 pacientes. Hablando en términos informáticos, se puede decir que es como un programa que está instalado en el cuerpo. Ustedes saben que para activar programas o sistemas hay que digitar un password. El password del hipertenso es comer mucha sal, subir de peso, no hacer ejercicio, vivir como si fuese el último día en estrés y así como cuando uno digita el password, pone enter, se activa el programa, la enfermedad lamentablemente se activa cuando coinciden todos estos factores. La consecuencia es que la cavidad que sufre el impacto hemodinámico tiene que modificar su estructura, como en este caso, vean ustedes que se engrosó la pared del ventrículo. Aquí yo ya probablemente voy a tener un cuarto ruido, si hablamos de semiología. Si el paciente tiene gran dificultad, una sobrecarga de trabajo importante, vamos a tener disnea a gran esfuerzo. Vean ustedes que la cavidad que está relacionada al ventrículo, que es la aurícula, también se remodeló, se hizo esférica, y si regresamos el video, cuando la aurícula izquierda tiene sobrecarga, modifica su estructura, puede aparecer una de las complicaciones que es la fibrilación auricular, formación de coágulos en la orejuela. Si se desprende un coágulo, se va al cerebro y tenemos un paciente con una secuela neurológica que lamentablemente la vida va a dejar de ser vida para hacer un suplicio para el paciente y para toda su familia. Entonces, vean ustedes que algo que no descubrí con un buen examen semiológico, con una buena historia clínica, puede significar que el paciente, pues lamentablemente, sea portador de una secuela neurológica. Si no trato adecuadamente la enfermedad avanza, el corazón que está sobrecargado de trabajo se dilata porque todo tiene su límite, como un elástico viejo que se estira y ya no se acorta. Pueden aparecer complicaciones vasculares, ateroscleróticas y coinciden otros factores como diabetes, dislipidemia, un infarto agudo miocardio, que puede ser que el paciente se levanta con su enfermedad a cuestas, bueno, respirando bien,
Pero, como se va a ver acá, en minutos, el paciente que llega a la emergencia con un infarto puede tener un edema agudo pulmonar. Y si no se muere, va a ir a una forma de una miocardiopatía dilatada, porque se elevó la presión arterial pulmonar, eso se va a ver más adelante, sobrecargan las cavidades derechas y tardíamente aparecen todos los signos semiológicos de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, si hablamos de historia clínica, acá el síntoma puede ser no siento nada, o no sé por qué me canso cuando subo a un tercer piso, o doctor, me levanto con dolor de cabeza, o cuando tengo alguna preocupación en el trabajo, salgo con dolor de cabeza, o doctor, no sé por qué siento que el corazón a veces me salta de una forma diferente, o acá, paciente pueda con afasia, no puede hablar, con hemiplegia, o acá la disnea ya no solamente es cuando sube al tercer piso, sino que se despierta de noche con disnea paroxística nocturna. El síndrome clínico acá es el dolor torácico agudo, y acá es la fatiga, llenura precoz, dolor hipocondrio derecho, mala digestión, que son las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, cuando hagamos una historia a pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, tenemos que preguntar por manifestaciones del corazón izquierdo, no, estadio asintomático de la enfermedad, o manifestaciones del corazón izquierdo, anuncio de complicaciones, si el paciente tiene palpitaciones frecuentes es porque ya se viene una arritmia, y en el electrocardiograma posiblemente voy a ver signos de crecimiento, gran crecimiento de la aurícula izquierda y de hipertrofia ventricular izquierda, o el paciente ya tiene un impulso ventricular izquierdo que no había en esta etapa, o hay un score de riesgo alto por la presencia de diabetes, colesterol, tabaquismo, historia familiar, que puede haber una complicación aterosclerótica como un infarto, o lamentablemente ya estamos en estadio avanzado que el paciente viene con edemas, con ascitis, con dolor en poco derecho, etcétera, etcétera. Entonces, la enfermedad no es estable en el tiempo. Y vamos a ver, conforme pasen las clases, que todas las patologías tienen esta secuencia natural si no se interviene a tiempo y en forma óptima. Y para eso es que tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, para que nuestro diagnóstico sea correcto. Entonces, entrando ya en el tema de la clase, el ciclo cardíaco es un fenómeno eléctrico que se produce por movimiento de iones dentro de la fibra miocárdica, sodio, potasio, cloro y calcio, que van a producir un impulso que es registrable con un galvanómetro, que es un aparato que registra potenciales eléctricos. Estos potenciales eléctricos, si se originan en el corazón, tienen esta forma. Hay una ondita, que es la onda P, que expresa la contracción auricular. Hay una espiga que se llama complejo QRS, que expresa la contracción del ventrículo. Hay una segunda onda, algo más grande, que es la onda T, que expresa la relajación del corazón después de contraerse durante la sístole. Y hay un tiempo en que no hay actividad eléctrica, o puede verse acá una onda adicional que se llama onda U, que es cuando el corazón se llena de sangre. Este fenómeno eléctrico tiene un correlato mecánico que lo mostramos cuando pusimos el corazón, un ejemplo, un corazón en sístole, el humo rojo, en diástole, perdón, el humo rojo, un corazón en sístole, el humo amarillo con la sangre saliendo por la aorta, y ustedes deben recordar que las cavidades cambiaban de tamaño y cambiaban de forma. Obviamente, si nos imaginamos qué está sucediendo en ese momento, es que la presión que hay dentro de las cavidades tiene variaciones
durante el ciclo cardíaco. Esta es la presión de la aurícula izquierda, que vean ustedes que no es igual en diástole que en sístole. Esta segunda curva es la presión del ventrículo izquierdo. Vean ustedes que no es igual en sístole que en diástole. Esta curva amarilla se entrecruza con la curva roja en un momento y auscultatoriamente en este momento se va a cerrar la válvula mitral, la válvula tricúspide y vamos a tener un sonido que es el primer ruido, que se suena boom. Las cavidades, como vamos a ver más adelante, empieza a generar presión hasta que supera la presión que hay en la aorta, que es esta curva azul, y vean ustedes que la presión de la aorta es superada por la del ventrículo. Acá se abre la válvula aórtica y sale sangre hacia todo el organismo. Termina la eyección sanguínea, el corazón se relaja, la presión cae del ventrículo cae por debajo de la aorta y se produce el segundo ruido, que es el sonido de las válvulas sigmoideas. Pero antes de ello, se produce cuando la válvula aórtica se abre en este punto, la salida de sangre del ventrículo hacia la aorta. Semiológicamente, si palpamos la arteria radial o cualquier arteria del organismo, las más palpables, la arteria radial, la arteria cubital, la arteria humedal, la arteria carótida, la arteria femoral, la arteria pedia, la arteria poplitea, vamos a percibir una onda de pulso. En este momento, pálpense con 2 dedos la arteria radial que está, si siguen el dedo pulgar, detrás de la muñeca, el pliegue de la muñeca, ahí se ubica la arteria radial y van a percibir una onda de pulso. Esa onda de pulso ocurre en este momento que es la sístole, que es cuando sale sangre del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo por la aorta o del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Eso no se puede palpar. Si todo funciona bien, la onda de pulso es como la que ustedes están palpando en este momento. Si ese pulso es muy amplio, se llama pulso Zeller. Si ese pulso es muy pequeñito, es pulso parvus. Eso lo van a hablar más tarde. Si ese pulso se palpa con gran dificultad, en la historia se escribe como pulso tipo filiforme, que es porque la cantidad de sangre que está saliendo obviamente no es adecuada. Y no es adecuada, ¿por qué? Porque algo en el corazón está funcionando mal. O el paciente tiene hipovolemia porque ha tenido un sangrado digestivo masivo, está deshidratado, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí, la primera aplicación práctica es que yo me puedo orientar en qué momento del ciclo cardíaco estoy con algo tan sencillo que es palpar el pulso. No necesito ninguna tecnología, solamente lo que Dios nos ha dado, uno de los 5 sentidos, que es el pulso. Visualmente yo puedo también apreciarlo viendo la arteria carótida o viendo el cuello. En algunos pacientes es visible el latido de la arteria carótida. En algunos casos, por mencionar uno, insuficiencia aórtica o hipertensión arterial, es muy visible. Entonces, si yo veo un pulso que es notoriamente visible, por no decir escandalosamente visible, una condición que debo sospechar es insuficiencia aórtica, solamente mirando el cuello. Eso, en ese caso se llama danza arterial. Entonces, vean ustedes que con los signos que son apreciables en el paciente, o son detectables en el paciente, yo puedo orientarme en qué momento del signo cardíaco estoy, o ir sospechando condiciones asociadas. Cuando la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de la válvula de la arteria aorta, se cierra la válvula sigmoidea aórtica y se produce el segundo ruido, que es el TAC. La presión sigue cayendo
Cuando cae por debajo de la presión de la aurícula, se abre la válvula mitral y se produce el llenado diastólico, que tiene en términos prácticos dos momentos. Uno que es activo, porque el músculo se relaja consumiendo energía para succionar la sangre. Esta es la fase de llenado rápido, sería esto llenado lento, la diastasis. Y cuando tenemos ritmo sinusal, documentado por esta onda, que es la onda P de electrocardiograma, se produce la contracción auricular. Y se completa el llenado diastólico y otra vez empieza nuevamente todo el fenómeno del ciclo cardíaco. Hasta aquí yo puedo semiológicamente determinar si estoy en sístole o estoy en diástole palpando el pulso. Si se cerró la válvula mitral, con el primer ruido cardíaco, si tienen sus estetoscopios, auscúltense sus corazones y si sus corazones están sanos van a escuchar solamente dos sonidos, uno parecido a dum y otro parecido a tac. Dum, tac, dum, tac, dum, tac, dum, tac. Dum cuando se cierra la válvula atrioventriculares, mitral y tricúspide, y tac cuando se cierra la válvula aórtica. Ahora, hay condiciones en las que la contracción auricular es muy potente. Ejemplo, isquemia miocárdica o hipertensión arterial. Hay un sonido adicional que es el cuarto ruido. El dum ya no suena dum, sino suena turumta, turumta, turumta. Ese es el cuarto ruido. Si yo recibo un paciente en consultorio que me dice que es hipertenso, que toma las pastillas cuando se le ocurre, que no hace dieta, que es obeso, que no hace ejercicio, y cuando lo examino, escucho turunta, ese paciente ya tiene lo que se llama cardiopatía hipertensiva. O sea, la pared del corazón más gruesa y la relajación para que se complete el llenado. La aurícula tiene un componente mucho mayor de volumen de ingreso de sangre hacia el ventrículo izquierdo. He mencionado la palabra volumen y para que se entienda, esto es un espectro del flujo de sangre que sale por la válvula aórtica y este es un espectro de sangre que ingresa del ventrículo izquierdo hacia de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Esto expresa volumen. Vamos a dejar de compartir el PowerPoint y vamos a la pantalla, a la pizarra, perdón. Están llegando mensajes. Entonces, la válvula mitral tiene un anillo. Este anillo es la base de los velos. Velo anterior, velo posterior. Entonces, cuando la válvula mitral se abre, si nos imaginamos que acá arriba está la aurícula izquierda y acá abajo está el ventrículo izquierdo, la sangre que ingresa en diástole de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo es un volumen sanguíneo. Yo puedo calcular cuánto es ese volumen sacando el área del anillo, o sea, esta área del anillo, asumiendo que es circular, pi por radio al cuadrado, eso es matemáticas de, creo que era primero de secundario, quinto de primaria, no, geometría, área del anillo multiplicada por el área del espectro de flujo. O sea, el área de estos dos triángulos multiplicada por el área del anillo mitral es el volumen diastólico. Así de fácil. Si no hay ninguna salida adicional, o sea, que la mitral no cierre bien y en sístole se regrese la sangre hacia la aurícula, o exista una comunicación intraventricular y cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre se va hacia el ventrículo derecho,
toda la sangre se va a ir. Si dibujamos la vista que les mostré con los colorcitos, este es el ventrículo izquierdo, esta es la arteria aorta, la mitral que se cierra, la válvula aórtica que se abre, el volumen de sangre que sale por la válvula aórtica produce un espectro de flujo que tiene esta forma. El área del anillo aórtico multiplicada por el área de este triángulo de flujo es igual al volumen sistólico, que tiene que ser igual al volumen diastólico cuando el corazón funciona bien. Entonces, así de fáciles son las cosas en cardiología, pero definitivamente llegar a todas estas fórmulas que ahora parecen fáciles ha significado que los investigadores hagan infinidad de estudios. Entonces, semiológicamente yo puedo determinar si este flujo es óptimo, si la onda de pulso es normal. Si la onda de pulso es demasiado amplia, es que está saliendo mucha sangre por la aorta y es porque es un ventrículo que se ha dilatado por condiciones, por mencionar, insuficiencia aórtica, conducto arterioso. Si el pulso es pequeñito, es porque de repente no se abre bien la válvula aórtica o la mitral no se cierra bien y se regresa gran cantidad de sangre hacia la aurícula izquierda. Entonces, regresamos acá al PowerPoint. Esta es la función. Ahora se entiende, pues, estos triángulos, esto es el volumen de sangre que sale por la aorta durante la sístole, y este es el volumen de sangre que ingresa al ventrículo durante la diástole. Yo puedo orientarme semiológicamente palpando la onda de pulso y sé que estoy en este momento del ciclo cardíaco. Entonces, cuando se ha cerrado la válvula aórtica después de la sístole y todavía la presión de la aorta no cae por debajo de la mitral, esto se llama relajación isovolumétrica, o sea, tiene que caer la presión que hay dentro de los ventrículos por debajo de la de las aurículas para que éstas se abran. Se abre la válvula tricúspide, se abre la válvula mitral y ingresa sangre durante la diástole, la etapa de relajación, lo que es el llenado rápido. Esto gasta combustible. Avanza el ciclo cardíaco y se activa la aurícula y la contracción de la aurícula completa el llenado diastólico. Sigue avanzando, se despolariza el ventrículo, se cierra la válvula mitral y tricúspide, se produce la contracción isovolumétrica, empieza a subir la presión dentro del ventrículo, pero todavía no se ha abierto la válvula aórtica pulmonar ni la válvula aórtica. Sigue avanzando el ciclo cardíaco, se abren las válvulas y se produce la onda de flujo, como ven acá, y yo acá percibo la onda de pulso que está presente en donde se pueda palpar alguna arteria. Y nuevamente se produce el descenso de presión, relajación isovolumétrica y el llenado diastólico del ventrículo izquierdo. O sea, cuando se hable de palpación, esta es la forma como se examina al paciente. Tienen que estar por el lado derecho del paciente, nunca por el lado izquierdo, salvo que el paciente tenga electrocardia. Los dedos palpan el área correspondiente al ventrículo izquierdo, el dorso de la mano el área correspondiente al ventrículo derecho. Estos son los puntos de auscultación cardíaca, que es lo que vamos a hablar a continuación de los soplos. El área aórtica está en el segundo espacio intercostal derecho, en línea paresternal. El área pulmonar, el mismo espacio al lado derecho.
El segundo espacio identifica como ustedes, si se palpan eso dentro de la fosa supraesternal, bajan el dedo y van a hacer como una prominencia. Eso se llama ángulo de Lewis. Esos que están más o menos a esta altura, topográficamente corresponde al segundo espacio intercostal. En el cuarto espacio, línea paraesternal izquierda, se ubica el foco tricuspidio o área tricuspidia. En la línea medio clavicular, cuarto espacio, o quinto, entre cuarto y quinto espacio, se ubica el área mitral. Acá tengo que mencionarles que estos focos o estas posiciones son válidas cuando el corazón es normal. Pero si yo tengo, por ejemplo, un paciente con una severa hipertensión pulmonar, que hay crecimiento del ventrículo derecho y crecimiento de la arteria pulmonar, a veces el foco de ocultación tricuspidia está más abajo y el foco de ocultación pulmonar está en el foco accesorio aórtico, que está en el tercer espacio sobre el esternón. Si yo tengo un paciente con una insuficiencia mitral severa o una insuficiencia aórtica severa, el foco mitral se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda y uno puede determinarlo en donde se palpe el choque de punta, que es la zona en donde se levantan los dedos, que es donde está la región apical del corazón. Tengan presente de que antes de auscultar, tienen que palpar la región precordial. Y antes de palpar la región precordial, empezar el examen físico, tienen que saber qué problema tiene este paciente que ha ido a solicitar vuestra atención. Es un paciente que va porque dice que le encontraban un soplo, es un paciente que ha llegado agudamente con un dolor, o es un paciente que nació con un soplo pero nunca se enteró y va a ir a su viaje de promoción del colegio, o va a ir a trabajar en un asentamiento minero y se hace un examen preventivo. El cuello es importante, esta es la vena yugular, normalmente no debe verse. Si se ve es que la presión de la aurícula derecha está elevada, y normalmente con la cabeza mirando hacia el techo, con mucho cuidado en estos tiempos de pandemia, no debe sobrepasar el fascículo del esternocleidomastoideo, digamos que es más o menos a esta altura. Si sobrepasa esta altura, definitivamente la presión de la aurícula está incrementada. Acá tenemos que hacer un artificio. Si el paciente respira y se colapsa la vena, la presión de la aurícula, inspira, perdón, se colapsa la vena, la presión de la aurícula derecha es normal. Si cuando inspira no se colapsa, la presión está elevada. Si ustedes presionan el hipocondrio derecho y la vena se hace visible, eso se llama reflujo hepatoyugular, es porque la presión de la aurícula está elevada. Si presionando el hipocondrio derecho vieron que regresa sangre, hace que el paciente inspire y se colapsa la vena, eso descarta elevación de la presión de la aurícula derecha. Entonces, a veces hay que hacer maniobras, pero sobre todo cuando palpen el hipocondrio derecho, que es el tercio superior derecho del abdomen, hay que tener cuidado porque cuando el hígado está crecido duele y duele bastante, ¿no? y hay que evitar molestias innecesarias pues, a los pacientes. Bueno, esto es para mostrarles lo que son los edemas. Eso en la clase de examen físico se va más tarde. Entonces, los ruidos cardíacos es el primero, el segundo, el tercer ruido y el cuarto ruido. El primer ruido se produce por el cierre de las válvulas atrioventriculares. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas simoideas, aórtica y pulmonar, este es mitral y tricúspide. El tercer ruido se produce cuando hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, es un ventrículo que se dilató por diversas condiciones, se va a ver conforme avancen las clases los mecanismos por los que se puede dilatar el ventrículo izquierdo. En la introducción les he mostrado algunos. El cuarto ruido se produce cuando hay una sístole auricular bastante intensa. Y la
La ubicación de los ríos cardíacos dentro del signo cardíaco ya las hemos adelantado. Primer ruido es cuando se cierra la válvula mitral o la válvula tricúspide. Suena como dum. El segundo ruido, cuando se cierra la sigmoidea aórtica y pulmonar, suena como tac. El cuarto ruido, cuando tenemos una sístole auricular bastante potente, suena como turum, tac, como si hubiesen dos ruidos, turum, tac, turum, tac. Y el tercer ruido es un llenado en la fase de llenado rápido, es como un caballito. No sé si es que se escucha el sonido que estoy tratando de hacer sobre la mesa. Entonces, yo me ubico palpando el pulso. Si el corazón es normal, solamente escucho un dum-tac con una onda de pulso amplia. Si el corazón tiene isquemia o hipertrofia ventricular, turum-tac, turum-tac. Si el corazón está dilatado, se escucha el galope, el tercer ruido. Hay sonidos adicionales. Uno es el chasquido de apertura. Este es un ruido que ya no es normal. Esto ocurre cuando se han fusionado las válvulas atrioventriculares por mecanismos inflamatorios. El más frecuente en nuestro medio, una cardiopatía reumática, se produce una estenosis mitral o una estenosis tricuspidia, pero los velos todavía están flexibles. Hay un sonido que precede al soplo diastólico de llenado ventricular. Se llama chasquido de apertura. Si este sonido desaparece, es que se ha calcificado la válvula mitral. Cuando hagan la clase de válvula mitral, les van a hablar sobre el chasquido de apertura. Y cuando les presente en práctica a mi grupo los casos clínicos de estenosis mitral, vamos a revisar este sonido. El clic de eyección es un sonido que se produce cuando las que se han fusionado son las válvulas sigmoideas. Pero puede ser o porque se han fusionado o porque simplemente se abren en forma muy violenta porque hay una gran diferencia de presiones o gradiente entre el ventrículo y el vaso. Esto es frecuente en hipertensión pulmonar. Entonces, dos sonidos anormales, chasquido de apertura, traduce fusión de comisuras de válvula mitral o tricúspide, clic de eyección pulmonar, produce apertura violenta y vibración de los velos, sea la válvula pulmonar o válvula aórtica, o que se han fusionado los velos, pero todavía las válvulas son flexibles. Los soplos cardíacos son expresión acústica de una turbulencia de sangre, que se puede producir porque la válvula no se abre adecuadamente, estenosis mitral, estenosis tricuspidia, o alguna condición como el tumor que presenté al inicio, que dificulta o que obstaculiza el ingreso de sangre hacia los ventrículos, un cierre incompleto de las válvulas, hablamos de insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica, o existe comunicación anormal entre dos cavidades que tienen diferente presión, como la comunicación entre los dos ventrículos o el conducto arterioso pulmonar, o la persistencia del conducto arterioso, o una fístula arteriovenosa, por mencionar algunas condiciones. O condiciones fisiológicas en que la velocidad circulatoria está incrementada o hay sobrecarga de volumen, como el embarazo, por ejemplo, el hipertiroidismo, por hablar de una condición patológica no cardíaca, o la anemia, otra condición no cardíaca, que son estados que se llaman hiperdinámicos, que producen pues aumento de la velocidad circulatoria. Los soplos cardíacos pueden ser sistólicos, que ocurren durante la sístole. Estos son de dos tipos. El soplo eyectivo
se producen cuando no se abre adecuadamente las válvulas aórtica o pulmonar. El soplo sistólico regurgitativo es porque no se cierran adecuadamente las válvulas simoides, las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide, y se producen en el ciclo cardíaco durante la sístole, reconocible por la palpación de la onda de pulso. O sea, si yo encuentro un soplo que coincide con la onda de pulso, ese soplo es sistólico eyectivo o sistólico regurgitativo. Los soplos diastólicos no coinciden con la onda de pulso. Son soplos de llenado ventricular, en el caso de estenosis mitral o estenosis tricuspidia, o es un soplo diastólico regurgitativo porque no cierran adecuadamente las válvulas simoides aórtico-pulmonar por insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. Y hay un soplo que es combinación de estos, que es el soplo continuo, que en todo el ciclo cardíaco se percibe turbulencia o se percibe el soplo más intenso siempre en sístole que en diástole, porque hay comunicación anormal entre dos cavidades que tienen notoria diferencia de presión, por ejemplo, en el conducto ansioso persistente, en la ventana aortopulmonar, en el aneurisma roto del seno de Valsalva hacia el ventrículo derecho o hacia aurícula derecha específicamente, o es el zumbido venoso. Queda menos de un minuto. Vamos a iniciar otra sesión más adicional porque todavía falta un poco. Pero hasta acá deben recordar esto de acá. Que el ciclo cardíaco es un fenómeno eléctrico, es un fenómeno mecánico, es un fenómeno hemodinámico. Eléctrico porque si no hay actividad eléctrica no hay contractilidad, si no hay contractilidad no hay variación de presiones dentro de las cavidades, que es el fenómeno hemodinámico. Por el diseño que el corazón tiene, cuando las cavidades cambian de presión, ocasiona que se cierren unas válvulas y que